Como nos anticipaba Pilar Molinero, vamos a tener como conferenciante de honor a Javier Hernández, que sería fácil decir periodista y deportista. Javier es mucho más, tiene una larguísima trayectoria como periodista deportivo, trabajó en Heraldo de Aragón, trabajó en el diario AS, es comentarista habitual del Carrusel Deportivo Aragón. Hoy no vamos a hablar para nada del Real Zaragoza, se lo aseguro a ustedes. Javier, como deportista ha practicado el fútbol desde siempre y también la natación. Fue diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012. Y yo le pondría otra medalla de estas cosas insólitas que solo Javi es capaz de hacer o muy pocos son capaces de hacer. Javier fue la tercera persona en España que consiguió sacarse el carnet de conducir sin brazos. Javier nació sin brazos. Eso no ha sido un obstáculo para él para llevar una trayectoria realmente impresionante en todos los sentidos. Le conozco muy bien porque hemos sido compañeros de trabajo y les puedo asegurar que es un auténtico crack como periodista. También como conferenciante motivacional ya desde hace mucho tiempo y le vamos a escuchar ahora. Gran deportista, gran periodista y gran persona de los pies a la cabeza, que es precisamente el título de su conferencia. Javi, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer estar presente en esta gala de entrega de premios RSA 2020 y compartir con todos vosotros, con los premiados y con el resto de candidatos, bueno, una historia personal y también una serie de reflexiones y de mensajes que creo que se pueden ajustar muy bien al marco que nos reúne en esta ocasión tan señalada. Soy Javier Hernández Aguirán, como pone en la presentación. Nací en Zaragoza hace ya 41 años. Lo hice sin brazos y con una pierna más corta que otra, y soy periodista deportivo. He trabajado en Heraldo de Aragón, en el diario AS, también en la Fundación DEFA. Ahora, bueno, estoy comentando partidos del Zaragoza en la cadena SER. Y he sido diploma paralímpico en los Juegos de Londres en 2012 como nadador, y ahora me dedico a dar conferencias motivacionales, una conferencia que se llama De los pies a la cabeza, porque bueno, lo que hace es partir de lo que probablemente me haga diferente al resto, pero dirigirme siempre a la mente, al espíritu y al ser de cada uno de los asistentes, de manera que se convierten en los protagonistas de la misma. Os he preparado un vídeo antes de empezar con la conferencia que lo que hace es complementar esta presentación. Vamos a ponerlo y a partir de ahí continuamos con una breve ponencia que he preparado para esta entrega de premios. Esperad un segundín y comparto pantalla, cojo el mando y empezamos con el vídeo. Espero que os guste. Se puede ser y vivir como Javier Hernández Aguirán, sin brazos, con una pierna más corta y ser uno más. Se puede ser licenciado en periodismo y escribir tus artículos con los pies. Se puede nadar una final paralímpica en los Juegos de Londres con 33 años sin haber entrenado antes de los 30. Se puede y se debe motivar sin fronteras ni prejuicios a todo el mundo, en todo el mundo. Y recibir por ello un doctorado honoris causa en México. Y se puede, claro que se puede, ser el tercer europeo que obtiene el carnet de conducir con los pies. Céntrate en lo que tienes y no en lo que te falta. Conduce tu propia vida hasta llegar a tu destino. Sé diferente. Sé tú mismo. De los pies a la cabeza. Se puede ser... Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a hablar de lo que aquí nos convoca y por lo que estamos reunidos, ¿no? Y por lo que nos mueve a cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra empresa, desde nuestra realidad, en el día a día. Vamos a hablar de responsabilidad, vamos a hablar de lo social y vamos a hablar de Aragón, de las tres cosas que son de los tres pilares que sustentan estos premios y esta distinción. Os voy a contar un caso de responsabilidad
que ha permitido construir y desarrollar quizá la empresa más importante de mi vida y de la vida de cada uno, ¿no? que es nuestra propia existencia. Yo tuve la suerte de nacer en un contexto absolutamente responsable. No tuve suerte por el hecho de nacer sin brazos y con una pierna más corta que otra y con una discapacidad que con el tiempo, cuando se empezaron a valorar y a cuantificar, se sitúa en un 90%. En eso no tuve fortuna, pero sí en el contexto en el que nací, un contexto absolutamente responsable en el que mis padres, después de la sorpresa inicial y del impacto inicial, estamos además hablando del año 79, el año en el que yo nací, en el que pues las pruebas durante el embarazo, las ecografías y demás no tenían nada que ver con la precisión actual. Mi madre se hizo una última un mes antes de que yo naciera y nadie vio nada. No era que me faltara un dedo o que tuviese un lunar. Bueno, había que ver, pero nadie vio nada. Entonces, obviamente al principio fue un impacto. Mis padres no tenían experiencia en nada, ni siquiera en ser padre. Yo soy su hijo mayor, tengo un hermano y una hermana, ambos menores de edad respecto a mí, y no tenían experiencia en nada, pero ellos, una vez superado el primer, insisto, la primera sorpresa, no fue agradable, no fue alegre. 40 años después podría deciros que inmediatamente lo entendimos como un regalo, como una oportunidad. Bueno, al principio te haces más preguntas que otra cosa, ¿no? Te preguntas fundamentalmente el por qué, como si hubiese dependido de ti por algún tipo de negligencia o hasta de irresponsabilidad durante la gestación, que obviamente no fue el caso, y tampoco ha habido respuesta. No la buscaron mucho, por suerte para ellos y sobre todo por suerte para mí, pero no la buscaron mucho, porque entendieron que aunque alguien le respondiese al por qué, esto no era un concurso de la tele en el que si respondías correctamente a una serie de preguntas te llevabas un premio. En este caso, que a mí me volviesen a salir los brazos y se me igualaran las piernas. Yo nunca iba a tener brazos. Es posible que conforme siga avanzando la ciencia y la biomecánica, pues pueda convivir incluso desde ya con algún tipo de prótesis o de sustitutivo, pero brazos, lo que son brazos, a mí nunca me iban a nacer y nunca los iba a tener. Entonces, todo ese tiempo que perdiésemos en buscar una respuesta que probablemente además tampoco existiese, lo íbamos a malgastar en encontrar la solución de centrarnos en lo que teníamos, pareciera mucho o fuese poco, pero al final en todos los ámbitos de la vida, también obviamente en el profesional y en el empresarial, los recursos son objetivos, pero el uso que se hace de ellos y la optimización que seas capaz de hacer de ellos va a depender de tu actitud, de tu manera de ver las cosas y de tus decisiones, de si prefieres centrarte en lo que tienes o en lo que te falta, y si decides optimizar una cosa o la otra. Yo insisto en que tuve esa suerte de que me educaron desde un afecto responsable, es decir, nosotros vamos a estar aquí para lo que necesites, pero solo para lo que después de un tiempo de haber intentado, de haber te esforzado, verdaderamente tu realidad, tu condición lo haga humanamente imposible. Pero, sin embargo, no cuentes con nosotros para lo que, sin intentarlo, sin haberte esforzado y sin haberlo explorado, creas por cómo eres y por incluso lo que puedan decirte, que no vas a ser capaz antes de intentarlo, insisto. Tanto en mi contexto más próximo, el contexto familiar, como en el colegio, siendo niño, tuve la suerte de que fueron responsables conmigo y me permitieron enfocarme siempre en tratar de ser lo mejor
que yo pueda ser. No en ser mejor que nadie o peor que nadie, sino en que mi verdadero reto, el mío y el de todos, no nos diferenciamos en casi nada, simplemente en que tenéis el doble de extremidades que yo, pero en el resto no nos diferenciamos en nada. El reto siempre es ser lo mejor que puedas ser. Y si ser lo mejor que puedas ser te lleva a determinados reconocimientos, determinadas conquistas, al sello RSA, al RSA más, bienvenido, felicidades y un aplauso porque te lo has merecido. Pero la competencia y la comparación responsable siempre es con uno mismo. Si me permitís la licencia y con la complicidad del jurado, me gustaría dedicarles este sello a esta pyme, aunque sea con unos años de retraso, pero y sea absolutamente personal y privado, pero me gustaría dedicarles este sello que me parece que les hace justicia y que por mi parte no puedo ignorarlo. Además de responsabilidad, vamos a hablar de lo social, de cómo nos entendemos y de cómo tejemos y vertebramos entre todos el lugar al que pertenecemos. A mí me han educado siempre y es algo que también he adquirido y he defendido y practicado en el día a día, que yo era uno más. Que hacía las cosas diferentes, casi siempre con los pies cuando el resto lo hacía con las manos, pero que yo era uno más y que aunque llamase la atención en una primera mirada y eso me iba a pasar siempre y me va a seguir pasando siempre, el reto, el desafío es acelerar esa primera mirada para llegar a la segunda. Y la segunda es cuando nos dejamos de mirar y nos empezamos a ver, cuando se nos caen los prejuicios que nos rodean, que nos encadenan, cuando se nos desprecintan las etiquetas que nos intentan definir y cuando verdaderamente seamos como seamos y tengamos el aspecto que tengamos, demostramos quiénes somos y nos definimos. Cuando hablamos de responsabilidad, bueno, también un impulso fundamental fue el colegio abierto al que estaba debajo de casa de mis padres, al que yo accedí en el año 83, es el Colegio Compañía de María en la calle Bilbao, que por entonces la dirección de ese momento se atrevió a que yo demostrara no solo mis capacidades, sino que también confirmara mis presuntas incapacidades. Es decir, en vez de llevarse la mano a la cabeza en septiembre del año 83, cuando el primer día de escolarización llega al colegio con sus padres, un niño de 4 años sin brazos y con una pierna más corta que otra, dijeron, bueno, que empiece con todos. Que empiece con todos y ahí veremos si necesita cualquier tipo de complemento, de apoyo, de ayuda, pero a partir de que él nos demuestre si puede seguir el ritmo, aunque sea una semana, un día, una mañana, el tiempo que sea. Gracias a eso y por supuesto a mi esfuerzo diario y a mi capacidad o a mi compromiso por evolucionar, terminé 14 años más tarde el colegio con mi misma promoción. Y estudié periodismo en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 97, porque accedí y porque conseguí la nota. En el año 97 no había periodismo en Zaragoza, tuve que buscar una solución fuera y mi compromiso siempre fue el que solo iba a acceder a aquella facultad que pidiera una nota que yo hubiera obtenido. Pese a mi 90% de discapacidad y pese a que con más del 65%, aprobando lo que ahora es la EBAU y antes la selectividad, podías acceder a la facultad, a la carrera que quisieras. ¿Estoy en contra de ese tipo de cláusulas y de resortes? Por supuesto que no. Yo creo que todo lo que al 100% de una persona, sea cual sea su realidad y su condición, no le permita seguir el ritmo de los demás y, por tanto, le haga descolgarse, tiene que existir una serie de impulsos
colectivos y sociales que le permitan seguir el ritmo de todos y formar parte del conjunto, del colectivo, de que todos somos parte del mismo todo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la ley no la hace un sastre. Aunque te marque, aunque te afecte positivamente, tú tienes que mirarte al espejo siempre y decir, bueno, que yo haya sacado una décima más o una décima menos, depende de que no tenga brazos en mi caso, de que escriba con los pies, de que tenga una pierna más corta que otra. Durante 14 años siempre he demostrado y me he demostrado en el día a día que era uno más. Yo simplemente tenía una mesa adaptada en clase en vez de un pupitre a 1 metro y poco del suelo, pues tenía una mesa hecha a medida a apenas medio metro o menos, me descalzaba y escribía tomaba apuntes, hacía los ejercicios, escribía los exámenes exactamente a la misma velocidad que el resto. Entonces, bueno, ser responsable y ser social consiste en predicar y abanderar y abrazar tú mismo lo que consideras que debería ser el rumbo colectivo y a partir de ahí, bueno, pues que inspirar o contagiar a quien quiera, pero no esperar a que sean los demás para animarte tú. Esto no consiste en ser reactivo, sino que consiste siempre en ser proactivo. Y yo no elegí nacer así. Tengo compañeros conocidos, tanto en la selección paralímpica como fuera, que dicen, bueno, pues a mí me gustaría si volviese a nacer volver a ser ciego o volver a ir en silla de ruedas, porque yo creo que me ha permitido vivir una serie de experiencias y me ha modelado la identidad y el carácter de una manera que si no fuera así, quizá yo no sería de esta manera de ser, ¿no? Yo no estoy de todo de acuerdo. Yo, de hecho, nací sin brazos y con una pierna más corta que otra porque creo recordar que nadie me preguntó. Si me hubieran preguntado y si hubiese podido elegir, habría dicho que, bueno, a mí, por favor, ponme con brazos e igualame las piernas y yo ya me comprometeré a ser o intentar ser lo mejor que pueda ser. No elegí nacer así. Si en algún momento vuelvo a nacer y me preguntan, les diré que hagan el favor. Tampoco elegí, nacer en el contexto en el que nací y tampoco elegí nacer en Aragón. Y eso, así como lo de nacer sin brazos y con una pierna más corta, sí que lo cambiaría. Nacer en el contexto que me tocó, por supuesto, y nacer en Aragón no lo cambiaría. No lo cambiaría pese a que por momentos, bueno, pues puedas tener la sensación de que tienes algo más de reconocimiento y de apoyo fuera, ¿no? Bueno, yo llevo 8 años dando conferencias, he dado más de 200 en España y en el extranjero, está considerada como una de las 100 mejores de la actualidad. En el año 2017 en México, en Ciudad de México, el Claustro Doctoral Iberoamericano me concedió un doctorado honoris causa por la trayectoria de vida y por el mensaje y presenté los premios Reina Leticia sobre discapacidad en el año 2018 y he estado un par de veces en Uruguay, la última el año pasado, en 2019, y el anterior presidente del país, Pepe Mujica, bueno, pues se interesó por conocernos y por asistir a una de nuestras charlas. Voy a hablar, para terminar, son solo 20 minutos y creo que quedan apenas 5, de dos conceptos que todos los que estáis aquí asistiendo a estos premios, por supuesto los galardonados, pero absolutamente todos manejáis desde el principio y habéis musculado desde el primer momento. Primero, la aceptación. Aceptar quién eres, cómo eres y qué tienes y cuáles son tus virtudes, incluso también tus defectos. El hacer una radiografía honesta y profunda de tu esencia y a partir de esa radiografía optimizarla. Muchas veces cuando hablamos de aceptación lo asociamos a la resignación. No tiene absolutamente nada que ver desde mi punto de vista. Resignarse es algo parecido a pensar que nada puede cambiar, que nada puede mejorar, rendirse, abandonarse. Aceptar es el punto de partida
el kilómetro cero para decir, bueno, esta es la primera piedra de mi edificio, a partir de aquí voy a intentar construirme lo mejor posible, en lo personal, por supuesto, y en el contexto en el que estamos, en el profesional, en el empresarial y en la responsabilidad social de nuestra empresa. Y la adaptación. Muchas veces, insisto, en todos los niveles, nos gustaría o desearíamos que fuera el contexto, el escenario, el entorno, una tercera persona quien se adaptara a lo que nosotros podemos necesitar más. Bueno, pues yo creo que debería ser lo contrario, o por lo menos un punto intermedio, un 50%, en el que tú vas a tener que adaptarte a lo que el contexto y el escenario requiera. Y en ese punto intermedio, en ese 50%, yo creo que es donde va a estar la principal salud y el principal foco de progreso. Gracias a esa adaptación, a ese vivir con tu realidad y no contra ella, a ese dedicarle más tiempo a la solución que al problema, porque si es un problema es porque tiene solución, quizá no al 100%, pero tiene solución. Bueno, pues surgen realidades e imágenes como esta, ¿no? En la que conseguimos limpiar la mirada para mirarnos quizá menos, pero empezar a vernos más, porque los cristales los tenemos más limpios. Somos capaces de empezar a escribir nuestra propia biografía y ser los autores de la misma. Por supuesto, no los únicos protagonistas, porque todos estamos rodeados de circunstancias y de realidades, pero que ocupen el lugar exacto y que no te reduzcan el papel que tú debes tener en tu propia vida y que tu empresa y la responsabilidad social de tu empresa debe tener allí. Intentar dejar siempre y dejarnos siempre a nosotros mismos el mejor sabor de boca con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y con nuestro compromiso y dedicación con lo que hacemos, y ser la luz que nos gustaría que los demás fuesen. Lo que hablábamos antes de abanderar y de predicar con el ejemplo propio cómo querríamos y cómo sentimos que debería ser el mundo. Y estos premios, este sello de RSA que tan justamente os selecciona y a unos cuantos os reconoce y os galardona, reúnen todas estas características y cualidades. Son premios absolutamente reglados y que apelan a una meritocracia que necesitamos, porque en la meritocracia todo se ordena y cada uno ocupa el lugar que le corresponde. Y cuando eso se consigue, el conjunto, el todo, es mucho más fluido, mucho más saludable y mucho más recomendable. Espero que os haya gustado, creo que me he ido algún minuto. Confío en que la escaleta de los premios no se resienta demasiado, y ojalá esta haya sido solo la primera ocasión de muchas otras en las que podamos compartir esta conferencia de lospiesalaCabeza.org. Os invito a acceder y a conocerla, y estoy a vuestra disposición para lo que absolutamente necesitéis. Muchísimas gracias por todo y un abrazo grande. Pues muchas gracias, Javi. No nos hemos ido de escaleta, y es más, me voy a ir yo un poco porque voy a añadir solo un pequeño apunte desde la otra mirada. Ya que Javi hablaba como trabajador en una empresa, yo quiero hablar también de trabajador en una empresa que ha convivido siempre con personas con discapacidad, para deciros a todas las empresas, en muchas ya conocéis la experiencia, pero que es muy enriquecedor para toda la plantilla. Es muy enriquecedor porque, pasada esa primera mirada que dice Javi, que ha comentado que puede sorprender en determinados puestos de trabajo, ya la segunda mirada es la de que es un compañero más y convives, colaboras y te alegras y te enfadas con él igual que con cualquier otro compañero. Pero sí que se extrema la sensibilidad de todos, por ejemplo, ante temas como la accesibilidad, que no todas las empresas tienen siempre resueltos. Yo recuerdo tener una compañera que iba en silla de ruedas y, claro, cada vez que veíamos un escalón te pones muy nervioso y dices, esto ya lo tendríamos que haber superado, esto ya tendría que estar arreglado. Un pequeño apunte, nada más.